Miércoles 1 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. Resultados tangibles de la asistencia internacional, la cooperación eficaz y la delación premiada en el caso de asociación ilícita con Odebrecht para cometer delitos contra el Estado y del nuevo entorno político de respeto a la administración de justicia. Vamos a revisar estos temas junto a él. También estará con nosotros Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País y exministro de Educación. La fractura del bloque de asambleístas de AP y los centenares de casos de violación a menores en las escuelas. En los dos casos, ¿cómo influyeron las políticas de Estado de la confrontación? Lo vamos a revisar. Además, estará esta mañana Marcia Arregui, asambleísta de Los Ríos por Alianza País. Se une al pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. El caso del juicio político dará paso a la formación de un nuevo bloque de mayoría. Y finalmente, ¿habrá juicio político? ¿Se reorganizarán el CAL y las comisiones? Lo vamos a analizar. Bienvenidos. La deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, se incrementó en los 5 meses de gobierno del presidente Lenín Moreno. Los nuevos integrantes del Consejo Directivo del ISFA, que fueron electos el pasado domingo, piden al mandatario una reunión urgente para acordar un plan de pagos. En 5 meses de gobierno del presidente Lenín Moreno, la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, se incrementó en 36 millones de dólares. Según información del ISFA, a mayo de 2017, cuando terminó el gobierno del presidente Rafael Correa, la deuda estuvo en 409 millones de dólares. En 5 meses de gestión del nuevo régimen, subió a 445 millones de dólares. El pasado domingo se realizó la elección de los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Instituto en representación de los pensionistas. El general Wagner Bravo, ganador de la contienda electoral, aclaró que el porcentaje más alto de la deuda estatal corresponde al rubro destinado para el pago de pensiones y el aporte patronal, es decir, del Ministerio de Defensa al sistema de seguridad social militar. ¿Qué es el aporte individual del personal de servicio activo que yo lo aportó y que no hay los recursos en el ISFA? ¿Qué también son los aportes que han sido descontados de los haberes de los militares para el pago de los préstamos, tanto quirografarios cuanto hipotecarios, así también como sus fondos de reserva? El pasado domingo, el viceministro de Defensa Felipe Vega dijo que el gobierno integró una comisión para que analice las cuentas del ISFA, relacionadas en este caso con la deuda del Estado. El presidente de la República, Lenín Moreno, se ha comprometido a encontrar una figura de pago, porque hay que solucionar la deuda para que pueda seguir funcionando el sistema. Ustedes saben que es un sistema que no es autosustentable. Los militares en servicio pasivo exigen una reunión directa con el presidente de la República, según Bravo, no solo para hablar de la deuda, sino también de temas que consideran pendientes, como la polémica venta de 66 lotes de terreno del ISFA al Ministerio del Ambiente en Los Amanes en 2010. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. El aumento de la deuda al ISFA confirma que las medidas económicas recientemente tomadas solo sirven para cubrir temporalmente parte del enorme hueco fiscal. Peor si el aumento del impuesto a la renta a los grandes contribuyentes recién dará sus frutos el 2019, según advierte el director del SRI. El alza de aranceles a las importaciones repetirá los efectos ya conocidos de las sobretasas arancelarias. En consecuencia, debe entenderse que se está trabajando en una solución de verdad para reestructurar toda la deuda pública, que para eso se requiere el espaldarazo de la consulta popular y el aislamiento del boicot correísta en la Asamblea, que por pura coincidencia es el causante del problema con despilfarro y corrupción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht fueron descubiertas por el Consorcio Internacional de Periodistas. Esto permitió que la justicia de Brasil, Estados Unidos, Panamá y Suiza puedan actuar primero y luego la de varios países, entre ellos finalmente el Ecuador, coincidiendo esto con el nuevo fiscal Carlos Vaca y la posesión de Lenín Moreno como presidente de la República.
Carlos Vaca, fiscal general del Estado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. ¿Cómo valora, ahora que se ha concretado, el aporte de la asistencia internacional en los casos Odebrecht y Petroecuador? Bueno, muchas gracias. Creo que hay que entender que esta no es una trama que se ha determinado, que se ha descubierto de una forma que no tenga una explicación en las investigaciones que inicialmente se originan en el Brasil. Hay que tomar en cuenta que la investigación de la trama de corrupción de Lava Jato, que es en donde se origina toda la investigación de sobornos y corrupción estructurada en el Brasil, es una investigación que lleva prácticamente 4 años, y en el Ecuador se produce la primera información específica sobre hechos que tengan que ver con Ecuador recién en el mes de diciembre del año 2016. Sobre ese tema es también necesario recordar que entre diciembre del 2016 y junio del 2017, la información estuvo sometida a reserva y a secreto por parte de la propia Procuraduría de Brasil. Es decir, la información disponible para que se pueda realizar la investigación por parte de la Fiscalía de Ecuador estuvo recién habilitada a partir del mes de junio de este año, que es justamente el momento en el que empiezan las investigaciones que desarrolla la Fiscalía con procesados y con expedientes ya abiertos en instrucción. En ese sentido, las cooperaciones que se han recibido de la empresa Odebrecht han sido cooperaciones muy útiles para la investigación. Ellos entregaron datos precisos y corroborados y corroborables respecto de la trama de corrupción que ellos habían liderado durante varios años en el país. Y sobre la base de esa investigación, pero solamente partiendo de que esta fue la base de la investigación, la Fiscalía con todo su equipo técnico ha podido confirmar y corroborar y además abrir nuevas líneas de investigación respecto de todo lo que ha sido motivo del caso o del expediente principal, que es el de asociación ilícita. ¿No se podría decir entonces, como se pensaba al comienzo, que esto podría terminar en un caso de novela rosa, digamos? Yo lo mencioné al país y creo que hay un problema muy importante. Hay un enorme interés de la ciudadanía, hay un enorme interés de los medios de comunicación, hay un enorme interés de todos los sectores políticos en el caso de Odebrecht y en estos casos de corrupción que involucran Petroecuador, Odebrecht y que podrían involucrar otras instituciones públicas. Hay un enorme interés, pero los tiempos de los procesos y los tiempos de la investigación jurídica y judicial son tiempos distintos de los tiempos de la política, de los medios y de la sociedad. Son tiempos que tienen que irse conjugando. Lo mencioné al país y se los dije en varias oportunidades a la salida de las audiencias en las cuales era abordado por los medios de comunicación, y ahora se lo repito a usted, señor Pinargote. Esto apenas empieza. Este no es ni el único, ni el primero, ni el único de los casos que va a investigar Fiscalía relacionado con estas tramas de corrupción. Justamente, por ejemplo, ayer se hizo un operativo en la madrugada de Guayaquil en el que se llegó a desbaratar una red de corrupción que le ha perjudicado al país en aproximadamente 200 millones de dólares y que puede representar una trama 40 veces más grande que Odebrecht. En eso estamos trabajando, sistemáticamente estamos trabajando, pero en el caso de Odebrecht, como en el caso Petroecuador, como en las otras tramas que son tramas de enorme importancia para la Fiscalía y para el país, esto apenas ha empezado. En el caso de asociación ilícita con Odebrecht, usted ha anunciado que no reformulará cargos, incluyendo los delitos para lo cual hubo la asociación ilícita, y ha iniciado ya, eso sí, las respectivas indagaciones previas sobre esos delitos conexos, algunos de los cuales son imprescriptibles y tienen sanciones más severas que la asociación ilícita. Pero esas indagaciones pueden durar más de un año
¿Eso implicaría que la detención preventiva del vicepresidente Glass se podría levantar en un corto plazo? En efecto, las investigaciones van a continuar. El delito de asociación ilícita es el delito medio. Es la conjunción de voluntades para cometer los delitos, pero después los delitos que se fueron cometiendo son también motivo de investigación y de sanción penal. En el caso de la Fiscalía, nosotros hemos abierto más de una docena ya de expedientes relacionados u originados en la investigación inicial de asociación ilícita. Algunos de estos expedientes tienen como sospechoso, como indiciado al propio vicepresidente y a todos los otros que están en la investigación. Y sobre lo que ha mencionado sobre la prisión preventiva, yo le quiero alertar y advertir al país que nosotros, a pesar de estas maniobras de dilación que han hecho que se retarde prácticamente un mes la audiencia preparatoria de juicio y en consecuencia la audiencia de juicio, nosotros le queremos alertar que estas maniobras que están haciendo para dilatar el expediente no van a tener resultado, porque las personas que en este momento están siendo investigadas por la asociación ilícita tienen y están enfrentando otros expedientes y otros procesos, y no vamos a permitir, que me escuchen muy bien, en especial el abogado del vicepresidente de la República, que me escuche muy bien, no va la Fiscalía a permitir que se burlen de la Administración de Justicia con estas tácticas y maniobras dilatorias que podrían buscar la caducidad de la prisión preventiva de alguno de los procesados. Pero Fiscalía eso no lo va a permitir. El sistema de la acción premiada o cooperación eficaz, que nació hace 30 años en Italia con la ley de los arrepentidos, en general ha sido un éxito y por eso se ha difundido en todo el mundo. El Código Integral Penal acoge este sistema en el Ecuador. Carlos Pareja Yanuseli se entregó a la justicia para cooperar eficazmente. Una forma efectiva de esa cooperación es aportar con la ruta del dinero, pero ahí aparece el dinero de todos, incluso del delator. Pareja ha aportado con esta cooperación eficaz. Con el señor Pareja hemos mantenido algunas reuniones de trabajo en el marco de esta cooperación eficaz. Yo también ya le anuncié al país, nos ha entregado información genérica, no nos ha entregado una información específica. Sus abogados han estado en plena libertad y en plena capacidad de acercarse a la Fiscalía las veces que habrían querido y habrían necesitado para entregar esa información. Pero, insisto, en el caso en particular de esta cooperación eficaz del señor Pareja, no ha sido una cooperación eficaz que le ha proporcionado a la Fiscalía ninguna información corroborable ni datos que por el momento puedan ser corroborables. Hay alguna información general que nos ha sido entregada y que estamos en el proceso de verificación. Algunas de esas cosas, una o dos en particular, ya hemos confirmado que no son ciertas, es decir, que lo que nos han mencionado no es verdad. Sin embargo, el proceso de cooperación eficaz es un proceso en el cual el señor Pareja, por su propia voluntad y con un documento firmado por él, que yo le exigí firmar, él ha dicho cuáles son los temas en los cuales quiere cooperar con la Fiscalía y en los cuales dice tener información corroborable y comprobable. Hasta el momento de esos 16 temas, no hemos recibido información excepto en 1 o 2, y tampoco una información que, insisto, sea determinante para verificar que esa cooperación está siendo útil. Sin embargo, el señor Pareja tiene la plena libertad de continuar ofreciendo esta información y que conforme ocurra en el proceso, en el momento procesal que corresponda, calificará la Fiscalía si ha sido efectivamente eficaz o no la información del señor Pareja. Información financiera y rastros del dinero no han sido entregados a la Fiscalía por parte del señor Pareja. La consulta popular establece un consejo transitorio de participación ciudadana
designado por la Asamblea de Ternas del Presidente de la República, que evaluará, entre otras autoridades, al fiscal general. ¿Siente que esto interfiere con sus funciones? Esa pregunta que tiene el anexo mediante el cual se crea un consejo de transición es una pregunta que yo la próxima semana presentaré a la Corte Constitucional, el criterio de la Fiscalía General del Estado, no del fiscal. Y que quede claro, no solamente es la posición que tiene el fiscal general, es la posición de la Fiscalía General del Estado respecto de que esa pregunta atenta a la norma constitucional en cuanto es una disposición que violenta la independencia judicial. Lo explicaremos técnicamente y con mucho detalle en el documento que se presentará a la Corte y que oportunamente será a su vez comunicado a los medios de comunicación. Pero yo me adelanto con su pregunta a decir, señor Pinargotti, que un consejo de participación designado por el señor Presidente de la República, independientemente de que, como haya dicho el señor Presidente de la República, sea un consejo de los mejores hombres y mujeres del país, no podríamos poner en duda que eso sea así. Independientemente de eso, un consejo puesto por el señor Presidente de la República, designado por el señor Presidente de la República, que entre a hacer un proceso de evaluación de la Fiscalía, ese procedimiento, tal como está concebido en la pregunta, viola la independencia y la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Porque además ni se ha establecido cuál es el mecanismo de evaluación, ni se ha establecido sobre qué van a evaluar a la Fiscalía General del Estado o al fiscal, y además se debe excluir de manera expresa una evaluación jurisdiccional, es decir, la evaluación de lo que tiene el fiscal que cumplir en el ejercicio de sus funciones como miembro autónomo de la función judicial. Entonces, en ese sentido, nuestro criterio, nuestro comentario al respecto es el comentario de que esa pregunta viola la independencia de la Fiscalía General del Estado, independientemente de cuál sea el fiscal e independientemente de cuál sea el volumen o las personas a las cuales vaya el señor presidente en caso de que la pregunta sea sometida a votación y en caso de que la pregunta gane, cuáles serían las personas a las que el presidente señale como quienes deban integrar una evaluación desde la función ejecutiva al fiscal general. Carlos Vaca, fiscal general del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Buen día. Al volver estará con nosotros Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País y exministro de Educación. De la férrea disciplina impuesta por el presidente Correa en el bloque a la libertad de discrepar con el presidente Moreno. Dos momentos históricos de Alianza País, de la era de la confrontación a la edad del diálogo. Ya regresamos, siga con nosotros. La división en el bloque de Alianza País y el caso de las violaciones en establecimientos educativos fiscales lo trataremos hoy con Augusto Espinosa, asambleísta nacional por Alianza País y exministro de Educación. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Respecto a la división del bloque, usted ha señalado un factor muy importante. Ha recordado la estricta disciplina impuesta por el expresidente Rafael Correa. Usted en esa época era ministro y miraba el panorama desde otro ángulo. ¿Por qué es mejor que el bloque tenga una cancha marcada para deliberar cuando la asamblea es un espacio de deliberaciones abierto? Alfredo, yo creo que lo que está sucediendo con el bloque se lo puede leer a la luz de la decisión que tomó el día de ayer la Dirección Nacional de Alianza País. Efectivamente, durante este último tiempo habíamos visto un abandono del cargo de presidente de Alianza País por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Habíamos visto un intento reiterado de combatir lo que se había hecho durante los últimos 10 años. Habíamos visto que se acogió para la consulta popular la agenda fundamental de quienes perdieron en las elecciones.
Y en ese sentido nosotros habíamos advertido ya en las propias reuniones que tuvimos con Lenín Moreno, habíamos advertido que hay cosas que nosotros como bloque legislativo no podíamos aceptar, que habían líneas rojas que no se podían traspasar cuando se convocaba a la consulta popular, y esas líneas rojas fueron traspasadas. Y después se hizo un esfuerzo enorme desde el gobierno para buscar la división del bloque. Y en ese sentido creo que hay que transparentar las cosas. Hay que decirle a la ciudadanía que dentro de Alianza País hay dos posiciones divergentes. Por ejemplo, en relación a la consulta hay una posición que es contraria en concreto a 3 preguntas hechas por Lenín Moreno, que le habíamos advertido que si es que se consultaba eso, nuestra posición iba a ser por el no en esas preguntas. Y hay otros compañeros de Alianza País que se han manifestado públicamente apoyando la posición de Lenín Moreno y en ese sentido contraviniendo una decisión que se había tomado ya internamente en el bloque, y lo que era más grave, y lo que es más grave, muchos de ellos, sin ser siquiera parte de Alianza País, se autoatribuyeron la vocería del bloque y dijeron que es una decisión conjunta, cosa que no es cierta. Ahora, la posibilidad de que haya 2 bloques en la bancada de Alianza País, uno correísta y otro morenista, estaría descartada porque la oposición le puede dar incluso mayoría calificada de 2/3 a quienes apoyan al presidente que ejerce el poder. En estas circunstancias, el bloque correísta, que ni siquiera tendría posibilidades de forzar una muerte cruzada, ¿se convertiría en bloque minoritario de oposición? Alfredo, yo creo que no hay que hablar de correísmo o morenismo, yo creo que hay que hablar de quienes nos mantenemos leales a lo que impulsó Alianza País durante los últimos 10 años y quienes ya han transitado hacia otras formas de pensar que han sido evidentes. Antes se decía una cosa, hoy se dice otra. Yo creo que más bien esta posición que estamos asumiendo nosotros es una posición fundamentada en 3 principios fundamentales. El primero, rescatar todo el legado, reconocer todo lo que se hizo para cambiar, para transformar el país durante los últimos 10 años. Lo segundo, apoyar todas las iniciativas que tenga el presidente Lenín Moreno y que estén articuladas o sean congruentes con lo que se ofreció en campaña electoral, es decir, ser fieles a lo que ofrecimos a la ciudadanía. Y la tercera, oponernos rotundamente, absolutamente, a todo lo que implique una ruptura con esos ofrecimientos de campaña. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí no se trata de hacer una oposición como la que está acostumbrado el Ecuador, esa oposición ciega que intenta obstruir. No, nosotros apoyaremos las cosas en las que tengamos que apoyar y nos opondremos a las cosas a las que nos tengamos que oponer. Bueno, vamos avanzando. En lo que respecta a los diversos casos de violación a niños por parte de sus maestros en establecimientos del gobierno en varias partes del país, en la Comisión Ocasional de la Asamblea creada para investigar estos hechos, el Canal 13 de Riobamba registró un testimonio suyo y el de una representante de las víctimas. Veamos. Para Augusto Espinosa, exministro de Educación, los casos de abuso sexual en los planteles educativos no son nuevos. Lo que sí afirma es que no eran mediatizados como lo son ahora. Sabíamos que habían denuncias en Fiscalía, en promedio 100 denuncias por año, y sabíamos que esas denuncias eran solo la punta del iceberg. Declaración que fue cuestionada por la representante de familiares víctimas de abuso sexual en Ampetra. Me hubiese puesto un momento a sentarme a hacer una reflexión. Ampetra pasó esto, debo por lo menos investigar por mis hijos, porque también van a ir a un sistema educativo. Ante la punta del iceberg que usted señala, el ministerio a su cargo mantuvo en secreto estos casos de acuerdo al Código de Ética del Ministerio dictado por su antecesora para que no se mediaticen y dispuso un plan preventivo que quedó en papeles. ¿Es cierto eso? Eso no es cierto, Alfredo. Esa es la manera como distorsionan una expresión que hicimos cuando estuvimos en Ampetra. Más bien, por el contrario, nosotros lanzamos varias campañas en donde denunciábamos que esto estaba pasando. Otra cosa es que no hayamos revictimizado a las víctimas que ya estaban en casos denunciados ante la Fiscalía.
Y en ese sentido yo invito a todos, incluso a usted, Alfredo, a que acceda a todo el audio y video de la comparecencia que hicimos en la Comisión Ampetra y que usted mismo vea cómo se fue construyendo algo que está todavía incompleto, indudablemente un sistema integral de protección a nuestros menores. Es decir, nosotros actuamos de manera inmediata frente a esa percepción que todos, no funcionó el sistema, tenemos pues, en relación a los abusos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? Alfredo, más bien el sistema tiene que ser perfeccionado, pero hay casos evidentes como los de réplica Aguirrabat o como el caso de Calderón, en donde efectivamente hay que sancionar con todo el peso de la ley a los infractores. Pero la pregunta es, ¿cuántos docentes están involucrados en esos casos? ¿Serán 5, serán 10? ¿Cuántos docentes hay en el país? Más de 200.000. ¿Cuántos planteles han sido testigos de estos delitos atroces? ¿Serán 5, 10 planteles? Hay más de 17.000 planteles educativos en el país, precisamente porque avanzamos en ese sistema de protección integral es que hoy se pueden determinar responsabilidades. Hay mucho más por hacer, Alfredo, mientras pero haya bastante un más solo porque caso. Un solo caso absolutamente, es indeseable, ¿no? Mientras haya un solo caso de abuso sexual de nuestros menores, la tarea estará incompleta. Y ojalá alguien nos podría garantizar que en 4 años vamos a poder declarar al país libre de abuso sexual, libre de embarazo adolescente, libre de consumo de drogas entre jóvenes. Augusto Espinosa, siempre hubo investigación, Alfredo, siempre hubo investigación. Gracias, Alfredo. Wendy. Al volver estará con nosotros Marcia Arregui, asambleísta de Los Ríos por Alianza País, la primera asambleísta de AP que firma la solicitud de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Las consecuencias de más adhesiones en Alianza País irían más allá del juicio político para dar nacimiento a una mayoría en la asamblea. Lo vamos a analizar. Siga con nosotros, ya regresamos. Marcia Arregui, asambleísta de Los Ríos por Alianza País y vicepresidenta provincial, ha firmado la solicitud de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, muy buenos días a todo el país y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por las noticias de anoche. ¿Qué valor tiene la destitución de Lenín Moreno de la presidencia de Alianza País? Yo podría resumirlo en 2 palabras, una aberración jurídica que no tiene asidero absolutamente en nada, porque debo decir, soy la subdirectora provincial de Alianza País de la provincia de Los Ríos, una provincia que le dio parte del triunfo al binomio Lenin-Glass, y sin embargo no fui invitada, lo cual pues 17 personas no pueden proceder a la destitución del presidente del partido, un presidente que fue elegido en una asamblea nacional y que debería ser destituido por una asamblea nacional. No es precisamente el movimiento pues propiedad absolutamente de nadie, peor de 17 personas. Lo puedo resumir en 2 palabras, una aberración jurídica. Pasemos ahora al juicio político. La solicitud, de acuerdo a la Constitución, debe seguir un largo y tortuoso trámite para su realización. ¿Existe alguna decisión de la Directiva Nacional de Alianza País o del bloque parlamentario que prohíba a los asambleístas unirse a esta solicitud? En ningún momento, más bien el artículo 129 de la Constitución nos permite a nosotros como legisladores pedir el juicio político para el vicepresidente de la República, y no solamente para el vicepresidente de la República, sino para cualquier funcionario que nosotros tengamos la leve sospecha de que está enmarcado en ciertos actos que no están acercados a la ley, que no están enmarcados en la ley. Tenemos la plena disposición y la plena potestad para nosotros como legisladores, como fiscalizadores, como representantes de un colectivo de los ecuatorianos, de dar una respuesta en base a este juicio político. Lo que lograría es la destitución del señor vicepresidente, y no somos nosotros como legisladores
quienes vamos a decidir si el vicepresidente es culpable o es inocente. Es lamentable por el momento que está atravesando el vicepresidente de la República, pero en todo caso yo no considero que es a los legisladores que tiene que darle los justificativos, sino a través de la justicia ordinaria. Y es lo que nosotros hemos procedido. Personalmente yo he tomado la decisión particular apoyar a este juicio político porque considero que los ecuatorianos necesitan un baño de verdad. Los ecuatorianos necesitan saber la verdad. La justicia ordinaria, como digo, será quien defina si Jorge Glass es culpable o si Jorge Glass es inocente. Pero en todo caso, el juicio político, como lo dice la Constitución, pues no requiere tampoco de enjuiciamiento penal previo ni por tanto de que haya una sentencia ejecutoriada. Ahora, a los asambleístas la Constitución prohíbe ejercer cargos del Ejecutivo, manejar recursos del Estado, precisamente para que puedan ejercer sin dependencia del Ejecutivo su obligación de ejercer control político. De acuerdo a estas premisas y a que el inicio de un juicio político no implica de antemano una declaratoria de censura, ¿se considera usted leal a Alianza País y al mandato popular que recibió? Me considero leal a los ecuatorianos y al mandato popular que yo recibí. Yo tengo la confianza, tuve la confianza de toda mi provincia, a la provincia de Los Ríos, a la provincia que yo le debo una respuesta, a la provincia de Los Ríos es a la que yo me debo por la confianza depositada en las urnas. Es por esto que yo estoy de este lado, del lado de los ecuatorianos. Aquí no se trata de una amistad, aquí no se trata de tratar de justificar lo injustificable o sostener lo insostenible. Yo considero que aquí nosotros debemos darle institucionalidad y gobernabilidad al país. Tenemos un nuevo camino. El nuevo camino es el presidente Lenín Moreno, a quien nosotros debemos apoyar en su gestión. Nosotros debemos ya permitir no empantanarnos en un tema que no nos corresponde a nosotros como los ecuatorianos. Los ecuatorianos no tienen ningún motivo para estar recibiendo este tipo de empantanamientos, ni tampoco son responsables absolutamente de nada. Lo que nosotros, los ecuatorianos, necesitamos es despegar, trabajar, y para eso debemos darle todo el apoyo que ahora tenemos pues al nuevo presidente Lenín Moreno, que merece, quiere, tiene toda la buena intención, ha dialogado con todos los sectores. Imagino también va a dialogar con las personas. Precisamente este tema del juicio político que se viene posponiendo desde julio, o sea, 4 meses, finalmente llevará a la integración de una nueva mayoría con los asambleístas de la Alianza País y de algunas bancadas de oposición. Considero que sí, porque la mayor parte de los asambleístas, es decir, todos los asambleístas, nos debemos a cada una de las provincias, y yo considero y creo que deben todos los asambleístas, por derecho, por responsabilidad con su pueblo y con quienes les brindó la confianza, manifestarse ya y de una vez por todas dar por terminado esto. Como lo decía usted y lo manifiesto también yo, nosotros no somos quienes vamos a determinar la culpabilidad o no del vicepresidente de la República, pero sí el pueblo ecuatoriano necesita una explicación, necesita que esto se clarifique, pero hasta tanto no podemos seguir empantanados, sino que tenemos que continuar trabajando, seguir dialogando, continuar en esta administración pues de Lenín Moreno, que tiene la más buena voluntad de sacar adelante este país. Hay muchos proyectos por aterrizar, proyectos que nos llevarían pues a un desarrollo económico del país. Estamos detenidos en cierta forma y por supuesto pues necesitamos aterrizar, necesitamos y queremos que los ecuatorianos pongamos el hombro para poder seguir adelante en este proyecto. No somos otro proyecto, somos el mismo proyecto. Hay diferencia de criterios, bueno, respetable. Marcia, le agradezco por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Wendy. Solo queda despedirnos, Alfredo, que todos ustedes tengan un muy buen feriado, que disfruten, que estén tranquilos y pues Alfredo, nos vemos el día lunes. En efecto, que a disfrutar del feriado y nos vemos el lunes.